Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es 18 de octubre, día después de la polémica Conferencia de Paz Internacional de San Sebastián y día de análisis. Las lecturas de este encuentro han sido bien diferentes. El documento de apenas 2 páginas que los 6 mediadores internacionales leyeron ayer no hace referencia alguna a banda armada. Dicen que cuando hay una oportunidad para la paz hay que aprovecharla. Instan a ETA a declarar públicamente que deje definitivamente las armas y a que llame al diálogo a los gobiernos de España y Francia. Ahora todos pendientes de la reacción de la banda. Y el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha indicado este martes que su formación aspira a liderar el crecimiento del PP en España en las próximas elecciones generales, mostrándose convencido de que por primera vez en la historia el Partido Popular Andaluz va a ganar unas elecciones generales en Andalucía. Aún no están ganadas, pero las vamos a ganar, ha apostillado el dirigente. Durante su intervención en un acto del partido en Sevilla para presentar a los cabezas de lista al Congreso de las 8 provincias andaluzas, Arenas ha indicado que su partido va a ganar para superar la peor etapa de gobierno que ha habido en la democracia. No obstante, ha precisado que se ganará si no hay triunfalismos. El optimismo es el mejor compañero de viajes y el triunfalismo también el peor, ha apuntado el líder de los populares andaluces. Y concretas y nada esperanzadoras son las respuestas recogidas en una encuesta realizada desde el Observatorio de Trabajo Autónomo de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía. En lo que va de año, casi el 70% de los autónomos confiesa que su negocio se ha visto afectado negativamente por la crisis, frente a un 14,4% a los que la crisis ha pasado desapercibida y un 15% que manifiesta que el balance de su negocio es positivo. El desplome de las ventas y la pérdida de actividad ha repercutido sobre 6 de cada 10 trabajadores autónomos. Y muy pendientes del Hierro, la erupción volcánica de la isla del Hierro se acerca cada vez más a la costa. El fuerte olor a azufre ha obligado a las autoridades a retrasar el regreso a casa de los afectados. El túnel de los Roquillos ha sido reabierto al tráfico parcialmente. En cuanto al juicio sobre el caso Marta del Castillo, el asesino confeso, Miguel Carcaño, ha negado hoy la violación de la joven y ha atribuido su muerte a un accidente cuando la golpeó con un cenicero en la cabeza. En la segunda sesión del juicio, que se celebra en la audiencia de Sevilla, Carcaño ha vuelto a una de sus primeras declaraciones y ha atribuido la muerte de la joven a que se puso nervioso y se enfadó cuando la víctima le reprochó su nueva relación sentimental, así que le pidió que volviese con ella. Son algunos de los asuntos que les vamos a contar a continuación, pero antes, como no, vamos a hacer un repaso por la actualidad deportiva. Hugo, buenas noches. Muy buenas noches, Anabel. Una actualidad deportiva que tiene hoy una palabra mayor. En este caso empieza otra competición, nuevamente la Liga de Europa, después de haber terminado la Liga de ayer con el Bilbao ganándole a los Osasuna. El entrenamiento, hoy realizaba el último entrenamiento del Real Madrid con vista al interesante partido de Champions de esta noche ante la Olympique de Lyon. Tras finalizar el mismo, con la lista de convocados hecha pública, José Mourinho y el capitán merengue comparecieron ante los medios de comunicación. Vicente del Bosque, el seleccionador nacional, estuvo ayer presente en Málaga para participar en el foro sobre fútbol, organizado por el rectorado de la Universidad Malagueña. El Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de otros patrocinadores, celebrará el próximo día 24 de octubre el ProAm Miguel Ángel Jiménez, Proyecto Hombre, en el cual habrá un gran campeonato de golf. Pues el deporte también al final de nuestro informativo, pero antes vamos a hacer un repaso por otros asuntos que nos ha dejado este martes. Salvamento Marítimo rescata a 14 inmigrantes de origen magrebí frente a las costas de Almería, un total de 192 sin papeles. Nueve de cada 10 de los 400 fuegos declarados en Galicia en estos 4 días han sido provocados y han acabado con 6.000 hectáreas de bosque. Y detenido el padre de los 2 menores desaparecidos en Córdoba hace 8 días por indicios de homicidio. El padre de los pequeños fue el que denunció su desaparición.
Comenzamos hablándoles en clave política. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha indicado este martes que su formación aspira a liderar el crecimiento del PP en España en las próximas elecciones generales, mostrándose convencido de que por primera vez en la historia el PP andaluz va a ganar unas elecciones generales en Andalucía. Aún no están ganadas, ha dicho, pero la vamos a ganar. Tras mostrarse convencido de que las candidaturas de empleo que han presentado los populares ganarán a candidaturas de los ERE, el dirigente del PP ha afirmado que cuando se habla del PSOE se está hablando de pasado, fracaso, paro e improvisación. Son los candidatos del Partido Popular de las 8 provincias andaluzas que aspiran a ganar el próximo 20 de noviembre. Las candidaturas del empleo frente a las de los ERE, ha dicho Javier Arenas. El presidente de los populares en Andalucía ha asegurado que si se cambia hay solución. Por primera vez en la historia vamos a ganar unas elecciones generales en Andalucía. No están ganadas, pero las vamos a ganar. El 22 de mayo ganamos por primera vez unas municipales en la historia de Andalucía. Y ahora vamos a ganar por primera vez unas elecciones generales en Andalucía. ¿Para qué vamos a ganar? Para superar la peor etapa de gobierno que ha habido en nuestra democracia. El optimismo, ha dicho, es el mejor compañero de viajes y el triunfalismo el peor. También ha asegurado que los candidatos son lo mejor de la casa. Cristóbal Montoro, cabeza de lista por Sevilla, ha hecho un llamamiento a la confianza de las personas que votaron al PSOE. Vamos a trabajar, no tenemos fórmulas mágicas, pero no les vamos a defraudar dejando lo mejor de nosotros mismos en lo que es el compromiso de la recuperación de confianza en España. Su proyecto, ha dicho, se basa en la experiencia, las reformas y la creación de empleo. Y la trama de los ERE en Andalucía no deja de sorprendernos. El conocido como Fondo de Reptiles prestó más de 64.000 euros en el año 2007 a un grupo flamenco de Jerez de la Frontera. La firma nunca devolvió el dinero prestado y el gobierno autonómico se lo perdonó a cambio de fondos audiovisuales, propiedad de la compañía. El conocido Fondo de Reptiles prestó a un grupo flamenco de Jerez de la Frontera más de 64.000 euros en 2007. Gitanos de Jerez, una productora que cuando recibió el préstamo llevaba 4 años sin actividad, fue un crédito a fondo perdido. La firma nunca devolvió el dinero prestado. El gobierno autonómico se lo perdonó a cambio de recibir fondos audiovisuales, gráficos, documentales y escenográficos que poseía la compañía fundada a principios de los 90. El dinero salió de la polémica partida 31.L, que estaba destinada, en teoría, a rescatar a empresas que atraviesan serios apuros económicos. La anterior consejera de Cultura, Rosa Torres, fue la encargada de firmar la orden en 2006, por la que se aceptó la donación. El empresario argumentó que la deuda se saldó con unos activos muy interesantes para el Centro Andaluz de Flamenco. Según la versión de este, el préstamo se devolvió en especie. En ese singular canje intervino la entonces consejera de Cultura, Rosa Torres, actual presidenta del PSOE de Andalucía. Fue ella quien, como publica el boletín oficial de la Junta, firmó el 26 de diciembre de 2006 una orden en virtud de la cual aceptó la donación de bienes muebles que formaban parte de los fondos de la empresa Gitanos de Jerez, Sociedad Limitada. Y tras una visita a la empresa Gestam Automoción en Abadiño, Vizcaya, Rajoy ha informado a los medios de comunicación de que ayer habló con Zapatero sobre esta reunión del Consejo Europeo, que ha considerado importantísima y capital para la recuperación económica. El líder del PP ha explicado que le transmitió al presidente del Gobierno el pleno apoyo de su partido para defender esa solvencia en Europa. Ha explicado que en esta conversación estuvo de acuerdo con sus ideas. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno también ha destacado que la prioridad de su partido es la creación de empleo, criticando la política económica del Gobierno, que en esta legislatura ha puesto en marcha 41 planes de medidas económicas, algo que en su opinión no es serio porque no se puede presentar un plan cada media hora. Esta reunión del Consejo Europeo, esta es capital. Tenemos que hacer los deberes en nuestra casa, pero también tenemos que defender nuestras posiciones fuera. Y, por tanto, el Gobierno tiene que defender la solvencia de la deuda española, que no haya ningún ajuste en el valor de la deuda española porque el Tesoro siempre ha pagado, hasta ahí podíamos llegar, y que la recapitalización de las entidades financieras no afecte al crédito de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos. Y el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, ha alzado la voz contra la excesiva regulación que se está imponiendo al sector bancario y que, en su opinión, puede poner en peligro la capacidad de la recuperación económica mundial. Otro riesgo de la regulación bancaria en marcha, según Botín, es que llegue a estrangular el crecimiento económico.
Emilio Botín protesta por la excesiva regulación a la banca. El presidente del Banco Santander lo ha hecho en la 4ª Conferencia Internacional de Banca que organiza su entidad en Madrid y ante representantes del sector financiero mundial ha rechazado la idea de imponer nuevas cargas. Es el momento de frenar el tren regulatorio y valorar y calibrar bien el impacto de las medidas que ya están en marcha. Emilio Botín ha insistido en que lo que hace falta es una mejor supervisión. Una mayor regulación, a su juicio, pondría en peligro la recuperación económica. Las propuestas que estudian los responsables europeos y que aún no han sido confirmadas, como nuevos impuestos o más requisitos al sector, no tienen sentido, según el banquero, porque crean inseguridad y confusión. Poner en duda de forma generalizada la sostenibilidad de la deuda pública o del sistema financiero europeo puede llevarnos a una espiral imparable de crisis soberanas y crisis bancarias. Ante el comisario europeo Joaquín Almunia, el miembro del FMI José Viñals o la vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, Botín ha criticado una recapitalización generalizada. Es posible que algunas entidades especialmente afectadas por la crisis de la deuda pública griega o de los mercados en general requieran una base más amplia de capital. Pero no debe forzarse una recapitalización indiscriminada de la banca europea sin resolver de forma definitiva el problema de la deuda pública. El presidente del Banco Santander ha dicho que la crisis de deuda se ha de resolver con una mayor integración política y económica. Y para la banca ha reclamado tiempo para adaptarse a los cambios que ya están en camino. Día después de la polémica Conferencia de la Paz Internacional de San Sebastián y día de análisis también. El documento de apenas 2 páginas que los 6 mediadores internacionales leyeron ayer no hace referencia alguna a banda armada. Dicen que cuando hay una oportunidad para la paz hay que aprovecharla. Instan a ETA a declarar públicamente que deje definitivamente las armas. Las personalidades internacionales que han presidido hoy en San Sebastián la Conferencia de Paz han reclamado a ETA que declare el cese definitivo de la violencia. Además, han emplazado a los gobiernos español y francés a que accedan a negociar con la banda exclusivamente sobre las consecuencias del conflicto, una alusión a los presos y el desarme. La declaración final ha sido leída por el ex primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern, que ha comenzado su intervención expresando su confianza en que se alcance una paz justa y duradera. Hemos venido al País Vasco hoy porque creemos que ha llegado la hora y la posibilidad de finalizar la última concentración armada en Europa. El texto pactado por los mediadores insta a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación y compensar a las víctimas. Mientras los participantes debatían sus puntos de vista, familiares de víctimas de ETA han acudido al lugar para entregar sus condiciones para el fin de la banda. Su principal exigencia es que no haya impunidad. A la conferencia de paz han asistido representantes de todos los partidos vascos, excepto el Partido Popular y UPyD. Pues el Gobierno únicamente ha emitido un comunicado diciendo que lo único que tiene que hacer ETA es abandonar la violencia y nada más. El Partido Popular lo califica de pantomima. Desde la izquierda abertzale y PNV hablan de una oportunidad para conseguir el final de la violencia. Ahora todos pendientes de la reacción de la banda terrorista. El Partido Popular no puede ni va a aceptar condiciones nunca que menoscaben el Estado de Derecho y que pretendan legitimar la propia historia de la banda. Y entendemos que una formación como el Partido Socialista tampoco debería hacerlo. La declaración del cese definitivo traerá como una ventana abierta a la esperanza para poder gestionar también las consecuencias de todo el sufrimiento que se ha generado en más de 50 años en nuestra sociedad. Viene haciendo un reconocimiento de que el conflicto es un conflicto político y por lo tanto los partidos políticos tenemos que ponernos a hablar para poder dialogar y poder llegar a acuerdos. Yo creo que es positivo, tenemos que aprovechar este momento, la sociedad vasca no lo entendería de otra manera si no lo aprovechásemos. Concretas y nada esperanzadoras son las respuestas recogidas en una encuesta realizada desde el Observatorio del Trabajo Autónomo de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía. En lo que va de año, casi el 70% de los autónomos confiesa que su negocio se ha visto afectado negativamente por la crisis, frente a un 14% a los que la crisis, dicen, ha pasado desapercibida y un 15% que manifiesta que el balance de su negocio es positivo. El desplome de las ventas y la pérdida de actividad ha repercutido sobre 6 de cada 10 trabajadores autónomos.
autónomos, constituyendo la causa principal del deterioro de su negocio. Le sigue la fuerte morosidad, tanto pública como privada, y la falta de acceso al crédito en las entidades financieras. Cuestiones claves y preocupantes que resume y avala los datos precedentes es que 7 de cada 10 autónomos piensa que su facturación no mejorará a lo largo de 2011 frente a un 26,7% que opina lo contrario. Y Almería elegida para celebrar un nuevo acuerdo a favor del corredor mediterráneo. Ayer se firmaba un manifiesto a favor de este importante proyecto. El secretario general de los populares en Andalucía, Antonio Sanz, defiende al PP como única garantía para poner en marcha el corredor mediterráneo, porque según sus palabras estamos en Europa pagando las consecuencias del gobierno socialista. Almería ha sido elegida para celebrar un nuevo encuentro a favor del corredor del Mediterráneo, un conclave donde se ha firmado un manifiesto a favor de este eje ferroviario en el que han participado representantes del Partido Popular de las comunidades de Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia y Andalucía. En la sesión de la mañana han intervenido tanto el alcalde como el presidente de la Diputación. Además, el secretario regional del PP en Andalucía ha asegurado que esta formación es la única capaz en estos momentos de reivindicar con firmeza esta infraestructura vital para el desarrollo de la provincia. El PP es la única garantía de que el corredor mediterráneo se puede llevar a cabo, porque en Europa estamos pagando las consecuencias de la debilidad de un gobierno que, eso sí, va de simpático por Europa, pero cada vez que se vuelve a Europa volvemos con un navajazo en la espalda, es decir, volvemos robándonos las carteras y permitiendo que siempre España sea la gran perjudicada de cualquier negociación europea. Los populares confían en que la Comisión Europea declare este corredor como prioritario el próximo miércoles. Después de la firma del manifiesto por Almería a favor del corredor mediterráneo y a 24 horas de saber cuál será el eje que elegirá la Unión Europea, desde la Diputación Provincial se asegura que en Almería se han hecho bien los deberes. El vicepresidente de esta institución se ha mostrado optimista, aunque ha anunciado que si se optase por el corredor central, desde las filas populares seguirían reclamando el corredor mediterráneo por el bien de la provincia de Almería. Es fundamental para los intereses económicos de Almería, de sus sectores productivos, y por lo tanto vamos a seguir reivindicando. Si mañana la Unión Europea mete el corredor mediterráneo en su totalidad, pues será una gran noticia para la provincia de Almería, una gran noticia para los almerienses. Si no es así, no le quepa la menor duda que vamos a seguir reivindicando como institución, en este caso yo como secretario general de un partido político, también seguiré reivindicándolo lo que sea bueno para Almería. Una decisión que la Comisión Europea dará a conocer en menos de 24 horas, una vez que decida cuál es el trazado que elige como eje prioritario. 40% tanto de la población como del Producto Interior Bruto Nacional. Y de nuevo miramos a la provincia de Almería. El futuro del Hotel del Algarrobico tendrá que esperar. El proceso se alarga y no se vislumbra una resolución a corto plazo. Desde la Junta de Andalucía indican que cuando la justicia lo permita podrán poner en marcha el proceso de demolición de este inmueble. El futuro del Hotel del Algarrobico tendrá que esperar la resolución de hasta 22 causas judiciales, un proceso que se alarga en el tiempo y que no permite vislumbrar el derribo de este establecimiento. De cualquier forma, desde la Junta de Andalucía se asegura que en cuanto la justicia lo autorice, la Administración Autonómica y el Gobierno Central pondrán en marcha los mecanismos necesarios para demoler este hotel de forma inmediata. Hay la voluntad de dos gobiernos, el de España y de Andalucía, de una vez que la justicia dé luz verde al derribo del Algarrobico, ese mismo día empezar a trabajar en el derribo por parte del Gobierno de España y en la recogida de los escombros y en la restauración del espacio natural por parte de la Junta de Andalucía. Unas manifestaciones que el consejero ha realizado durante el acto de entrega de los nuevos equipos de protección individual destinado a aquellas personas que participan en las labores de extinción de incendios en los distintos municipios almerienses. El asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha negado hoy la violación de la joven y ha atribuido su muerte a un accidente cuando le golpeó con un cenicero en la cabeza tras una discusión. En la segunda sesión del juicio que se celebra en la audiencia de Sevilla, Carcaño ha vuelto a una de sus primeras declaraciones y ha atribuido la muerte de Marta, que se puso nervioso y que se enfadó cuando la víctima le reprochó su nueva relación sentimental y le pidió que volviese con ella. Según las explicaciones de Carcaño, se acaloraron y había un cenicero encima de la mesa del ordenador
ordenador y le dio un golpe previamente. El tribunal del caso Marta del Castillo ha rechazado hoy las cuestiones previas de nulidad e inconstitucionalidad. Al comienzo de la segunda sesión del juicio, la sección séptima de la Audiencia de Sevilla ha rechazado declarar la nulidad del proceso de Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso. El presidente del tribunal, Javier González, ha rechazado además que declaren como testigos los padres del imputado Samuel Benítez, las hermanas de la menor de Camas, que era novia del asesino confeso, y del comisario que dirigió la investigación, Manuel Piedra Buena. También ha rechazado declarar la nulidad de los pinchazos telefónicos a los acusados. Y continuamos con más juicios, en este caso por cuestiones económicas. El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos, su mujer Teresa Rivero y sus 6 hijos varones declararán este martes y mañana ante la Audiencia Nacional como imputados por presuntos delitos de estafa e insolvencia por su gestión en la compañía. Está previsto que todos acudan a declarar esos días ante el juez Pablo Ruz. La causa cuenta con más de una decena de acusaciones particulares en representación de cerca de 300 inversores en pagarés de Nueva Rumasa que se suman a la formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Por su parte, un grupo de trabajadores de Clesa tiene previsto concentrarse a las puertas de la sede judicial para protestar por la situación en la que se encuentra la empresa y recibir a los imputados. Las pesquisas realizadas por Anticorrupción han estado encaminadas a seguir el rastro de dinero de los inversores presuntamente desviado por Ruiz Mateos a paraísos fiscales. Llevamos 4 meses sin cobrar. Y la situación es que esta gente estaban comprometidos con el empleo, pero su lema era comprometidos con el empleo, pero de comprometidos con el empleo nada. A la muestra me remito de que es destrucción de empleo. Todo es debido a una mala gestión de esta familia. Ha sido reconocido personalmente por el propio hijo Álvaro Ruiz Mateos en una visita que llevó a cabo el pasado martes 13 del mes pasado en Clesa, Madrid, y personalmente me reconoció que la situación actual de todos los trabajadores de Clesa había sido a su mala gestión como empresario. Luego trató de ponerme excusas y yo ya no le dejé que me contestara y me marché. Y la Policía Nacional ha detenido a José Bretón, padre de los hermanos de 2 y 6 años desaparecidos en un parque de Córdoba el pasado día 8 por indicios de un posible delito de homicidio, así como de delito de denuncia falsa. El detenido se desplazó en 2 ocasiones durante la pasada semana a la comisaría de campo Madre de Dios en Córdoba para prestar declaración en calidad de denunciante y testigo, puesto que fue él quien denunció la supuesta desaparición de sus 2 hijos en el parque cordobés. Precisamente un testigo aseguró que había visto al padre de los niños la tarde del sábado, muy nervioso buscando a sus hijos en este lugar. La comunidad docente del barrio está destrozada por la desaparición. Y la Fiscalía Anticorrupción ha llegado a un acuerdo de conformidad con el empresario Ismael Pérez Peña, imputado en el caso Malaya, después de que reconociera que hizo un pago de 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, y a la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe. El juicio del caso Malaya, que juzga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, ha entrado hoy en su última fase, en la que se tratarán delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. En la sesión de hoy, la Fiscalía Anticorrupción ha llegado a un acuerdo de conformidad con el empresario Ismael Pérez Peña, que ha reconocido que pagó más de 180.000 euros al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y a la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe. El empresario también ha reconocido haber regalado a Yagüe 3 vehículos, algo que ha negado la exalcaldesa en su declaración de hoy. El acuerdo al que ha llegado Ismael Pérez con Anticorrupción supone la reducción de la pena solicitada inicialmente por el fiscal, que también ha retirado la acusación contra el hijo del empresario, Javier Pérez Villena, que estaba acusado de falsedad documental. La Fiscalía ha llegado a un acuerdo con otro empresario, Carmelo Armenta, que está pendiente de firmar. Yagüe se ha negado hoy a contestar a las preguntas de los representantes del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, y al fiscal le ha contestado que para ella el artífice de todo este caso es Carlos Fernández, exconcejal en busca y captura tras huir de la justicia.
Y un helicóptero de salvamento marítimo ha rescatado a 2 inmigrantes de origen magrebí que habían caído al mar desde la embarcación neumática con la que trataban de alcanzar las costas almerienses. Junto a ellos, otras 12 personas viajaban en la pequeña embarcación. Desde el pasado martes han sido rescatados frente a las costas de Almería un total de 192 sin papeles. Un helicóptero de salvamento marítimo ha rescatado a 2 inmigrantes de origen magrebí que habían caído al mar desde la embarcación neumática con la que trataban de alcanzar las costas almerienses junto con otra docena de personas. Los 2 inmigrantes rescatados del agua han sido trasladados a un hospital de la ciudad con graves síntomas de hipotermia. La patera fue avistada a unas 25 millas de la costa por un buque mercante que dio aviso a salvamento marítimo. Los efectivos que se trasladaron a la zona en helicóptero observaron que 2 de los inmigrantes habían caído al agua, por lo que procedieron a su rescate. Blas Ruiz, patrón de la embarcación que intervino en el salvamento. Nosotros hemos procedido a la zona, localizando a la embarcación y consiguiendo rescatar a las 12 personas, las cuales ya estaban en bastante mal estado, puesto que muchas de ellas sufrían hipotermia, con lo cual pues ha habido que desnudarlas a bordo y ponerles ropa seca y abrigarles bastante porque venían en bastante mal estado. Los inmigrantes fueron trasladados al puerto de Almería para ser atendidos por efectivos de Cruz Roja antes de ingresar en el centro de estancia temporal situado en las instalaciones portuarias. Y la erupción volcánica de la isla del Hierro se acerca cada vez más a la costa. Ahora está a poco más de 2 kilómetros de ese lugar. El fuerte olor a azufre ha obligado a las autoridades a retrasar el regreso a casa de los afectados. Hoy se analiza la calidad ambiental ante una posible toxicidad. Las fases en la evolución del volcán submarino en el mar de las Calmas de la isla del Hierro se aceleran con el progresivo aumento de la emisión de material piroclástico, un más que abundante burbujeo en la superficie del agua y con la cercanía de la Mancha al pueblecito pesquero de la Restinga. Todos estos síntomas hacen prever cambios en su estabilidad, por lo que los científicos están a la espera de una espectacular erupción con las famosas columnas de humo que pueden alcanzar hasta 500 metros de altura y las explosiones producidas por el contacto del magma con el agua. Esto ha provocado la variación en el nivel de seguridad hasta el de emergencia 1, por lo que el Comité de Dirección del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico de Canarias ha acordado posponer el regreso a sus casas de los vecinos de la Restinga hasta comprobar que el fuerte olor a azufre en la zona no supone peligro para la población. Y las llamas ya han arrasado más de 6.000 hectáreas de los montes gallegos. Desde el pasado viernes se han registrado 400 incendios forestales. La Xunta teme que esa cifra aumente porque hay varios fuegos que continúan activos a estas horas. En Maceda, un municipio orensano rodeado por las llamas, ya que ha quemado más de 800 hectáreas. Los brigadistas aseguran que arden 10 hectáreas por minuto en Ourense, donde aún hay varios focos activos. Los incendios forestales de los últimos días en Galicia han arrasado ya más de 6.000 hectáreas. Desde el pasado viernes se han registrado unos 400 incendios, el 90% de ellos provocados según la Xunta. Las elevadas temperaturas y la escasa lluvia hacen que el riesgo sea también muy alto en la zona. El incendio más grave es el que afecta a Manzaneda, en Orense. No hay constancia de que el fuego afecte al parque natural, pero la zona es de gran pendiente y se han quemado casi 1.500 hectáreas. También es grave la situación en Lobios, en Orense. En este pueblo se encuentra el Parque Natural del Xurés y afecta a unas 1.000 hectáreas. El fuego procede de Portugal, donde se registra un gran incendio de varios miles de hectáreas que llegó a diversos puntos de Galicia por los vientos del sur que se registran en la zona. Aunque Orense es la provincia más afectada, en Lugo también se está luchando contra el fuego en los montes. Y abrimos nuestra página internacional con una liberación, la del soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado hace más de 5 años por Hamas, que ya se encuentra en manos egipcias, según han confirmado en Twitter un portavoz del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. A cambio se excarcelarán cerca de 500 presos palestinos y más adelante otro medio millar. Medios israelíes indican que un representante israelí ya ha visto a Shalit, de 25 años. En tanto, los 447 palestinos que han salido hoy de prisión ya
ya han sido entregados a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. La radio israelí ha informado que gran parte de ellos ya se encuentran camino a Egipto, desde donde serán trasladados a la Franja de Gaza. Y polémica en China por la indiferencia ciudadana tras el atropello de una niña. Ayer se lo contábamos, la niña de 2 años de edad caminaba distraída por una callejuela de un mercado de Guangdong, una ciudad grande del sur de China, cuando fue golpeada y atropellada por una furgoneta. El conductor, tras realizar una primera pasada con las ruedas, se detuvo unos segundos, pero volvió a reanudar la marcha sin hacer nada por la pequeña. El cuerpo de la niña, lejos de ser retirado de la vía pública y recibir asistencia sanitaria, es atropellado una segunda vez. Ni conductores ni peatones que pasan a su lado parecen querer reparar en ella. Solo al final una mujer se acerca, la acoge y la aparta del tráfico. La secuencia de acontecimientos que podrían haber tenido lugar el pasado jueves quedó registrada en un circuito cerrado de grabación. Alojado en Internet, el vídeo ya ha sido visto más de 1 millón de veces en China, generando una intensa polémica sobre la reacción de la sociedad civil ante un accidente. De forma más genérica, también ha generado una fuerte discusión en torno a la asistencia de cualquier persona desconocida en apuros. La historia recogida por The New York Times se ha colgado este fin de semana entre los temas más comentados en las redes sociales. Muchos han visto en la indiferencia de quienes, en este caso, decidieron no ayudar a una niña malherida, una metáfora de lo que Hobbes sintetizó en la máxima "el hombre es un lobo para el hombre". No es la primera vez que la sospecha recae sobre un buen samaritano en China. La agencia estatal de noticias Xinhua ha relacionado el episodio con una percepción de la moral en declive. Otros artículos destacan la preocupación en torno a la responsabilidad, que no debe ser una excusa para no ayudar y que en este caso expone la decadencia de la humanidad de la sociedad china. Y los cooperantes españoles podrían estar en manos de Al-Shabaab, aunque la milicia militar niega estar detrás del secuestro. Aunque no existe ninguna prueba concluyente, el portavoz de la policía de Kenia ha señalado que por el modus operandi las especulaciones sobre la autoría del secuestro apuntan a Al-Shabaab. Montserrat Serra y Blanca Thiebot, las dos cooperantes españolas secuestradas el pasado jueves en un campo de refugiados de Kenia, se encuentran en la ciudad costera somalí de Kismayo. Lo ha confirmado el general Yusuf Ahmed Dumal, jefe de las fuerzas del gobierno de transición de Somalia en el sur del país. Según su versión, las dos mujeres, miembros de Médicos Sin Fronteras, habrían sido trasladadas ayer hasta esa ciudad, feudo de la milicia radical islámica Al-Shabaab, vinculada a Al-Qaeda. Sin embargo, ayer mismo Al-Shabaab negaba en un comunicado cualquier vinculación con este secuestro o con cualquier otro acaecido en el último mes contra turistas y cooperantes en Kenia, y amenazaba con represalias al despliegue efectuado por el ejército keniano en suelo somalí en respuesta a los mismos. Montserrat y Blanca fueron secuestradas en el campamento de refugiados de Dadaab, al este de Kenia, a escasos 100 kilómetros de la frontera con Somalia. Y nos vamos ahora hasta México. El estado de Durango, famoso por el oro y la plata, por ser escenario de más de 300 westerns y por ser el lugar elegido por John Wayne para construir su rancho, ha decidido saltar sus bondades turísticas para que los sicarios no quiten protagonismo a los pistoleros del cine. Escenario de más de 300 western a lo largo de la historia, Durango lucha ahora para evitar que los sicarios lleguen a sustituir en el imaginario popular a los pistoleros de cine que le dieron su fama. Para ello, este estado mexicano ha emprendido un ambicioso programa turístico, encaminado a restaurar las más importantes joyas monumentales que jalonan las principales avenidas de su capital. Javier Covarrubias es el subsecretario de Desarrollo Turístico del estado de Durango. Va encaminada a crear mensajes que vayan dirigidos a invitar a que conozcan nuestro destino, a que conozcan que en Durango se puede disfrutar con tranquilidad, que es una ciudad en donde se está garantizada la seguridad de las personas, indistintamente de lo que en un momento dado las noticias pueda dar a conocer. Además de la restauración de sus monumentos, Durango también se ha visto embellecido con la peatonalización e iluminación de algunas de sus calles principales. También se ha puesto en marcha un teleférico y un museo sobre la minería en el estado, a la vez que se proyecta la creación de otro centro expositivo sobre la figura del revolucionario Pancho Villa. Esfuerzos todos ellos destinados a recuperar uno de los principales recursos del estado, el turismo,
una actividad que constituía uno de los pilares económicos de Durango y que ha experimentado un retroceso cercano al 80% desde que comenzasen las luchas entre los principales clanes de la droga. Y hace 80 años y tal día como hoy murió el hombre que trajo la luz a este mundo. Les hablamos de Thomas Edison. El físico estadounidense dejó patentados casi 1100 inventos, entre ellos el desarrollo de la bombilla. El físico estadounidense Thomas Edison murió hace hoy 80 años, tras dejar patentados casi 1100 inventos, entre ellos el desarrollo de la bombilla. Millones de ellas fueron apagadas en muchas ciudades del mundo aquel 18 de octubre de 1931. Sin embargo, fue el inglés Joseph Swan quien en 1878 encendió la primera lámpara incandescente. Un año después, Edison consolidaba el invento, al conseguir que la suya, con un filamento de carbonato, permaneciera encendida 48 horas seguidas mediante corriente eléctrica. Fundó la General Electric y gracias a él se instaló en Nueva York la primera central eléctrica. Investigador incansable, trabajó en campos tan distintos como la óptica, la acústica o la electricidad, pero fue el fonógrafo su invento estrella. Con él consiguió grabar y reproducir por primera vez el sonido y la voz humana. Comercializó la película de 35 milímetros, a la que añadió perforaciones laterales, y por la patente de la primera cámara de cine mantuvo una larga guerra con los hermanos Lumière. Esta no fue la única. Los últimos años de su vida los pasó envueltos en enfrentamientos judiciales para impedir que otros plagiaran sus inventos. Y de unos inventos a otro más actual, el móvil que últimamente ha dado problemas. Les hablamos de la BlackBerry. Richard Motion, fabricante del dispositivo, ha anunciado que regalará a los usuarios aplicaciones por valor de 72 euros como medida de compensación tras los fallos en su servicio de la pasada semana. La compañía también ha confirmado que los clientes y las empresas que utilicen sus dispositivos tendrán un mes gratis en los servicios de asistencia técnica. La semana pasada las BlackBerry de Europa, África, Oriente Medio y otros territorios de todo el mundo sufrieron cortes en la conexión a Internet, una saturación en el servicio de BlackBerry que provocó que millones de usuarios quedasen sin servicio durante 3 días. El problema ya ha quedado resuelto, pero las consecuencias de fallo siguen trascendiendo. Y cambiamos de asunto, pasamos de hablar de los inventos a hablarles de un encuentro que también ha servido para el futuro. La Sociedad Internacional de Prensa abre las reuniones preliminares con 2 encuentros de las comisiones encargadas de evaluar la situación de la prensa en América. El presidente del Perú, Ollanta Humala, ha sido el encargado de inaugurar la 67ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra hasta este martes en Lima. Humala ha hablado en su discurso de la labor fiscalizadora de la prensa, como instrumento imprescindible de la sociedad a la hora de fortalecer los estados democráticos. Pero lo importante es que la población esté informada de lo que está pasando y yo creo que eso es fundamental. Vuelvo a repetir, creo que la democracia no es incompatible con la libertad de expresión, no es incompatible con la autocrítica que tenemos que hacernos periódicamente. La violencia contra la prensa es el principal asunto que se aborda en esta asamblea. Desde el pasado mes de abril, 21 periodistas han sido asesinados en este continente, en lo que ha sido calificado por la SIC como el año más trágico para el periodismo americano. Si la violencia es el gran problema del continente, el otro gran asunto del momento son las nuevas leyes de prensa, impulsadas por algunos gobiernos del continente y que no son otra cosa que simples mecanismos de censura. Un asunto este del que también se va a hablar en esta jornada de clausura, en la que además está prevista una videoconferencia con Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Los almendreros malagueños mantienen viva la tradición de vender en la calle. Son más de 20 y se colocan en las calles más transitadas. Los almendreros son ya una figura más en la estampa típica malagueña. Una venta ambulante que vino motivada por excedentes en las cosechas a los que había que dar salida. Ahora la crisis ha hecho que personas que se dedicaban a otros oficios hayan decidido vender almendras para ganarse la vida. Ay, qué rica, qué gorda, qué buena, las mejores. Calentita, qué buena. Oye, hay regalito, regalo, regalo, regalo.
Detrás de un pequeño puesto y ataviados con gorro o lazo en el cuello, los almendreros malagueños pregonan a los turistas y autóctonos sus cucuruchos de almendras saladas. Son más de 20 y se colocan en las calles más transitadas, donde mantienen viva una tradición nacida hace décadas para aprovechar los excedentes de las cosechas de almendra. José Torres está a punto de cumplir 69 años y lleva más de 50 dedicado a vender un producto que él mismo prepara. Entonces enchufo la freidora, cuando ya está la centella hirviendo, pues con unas canastitas que tengo para meterla en la freidora, la lleno y la meto y se va friendo. Entonces tengo que estar allí por lo menos unos 5 o 6 minutos para que se fría ese. Pasa los 5 minutos, la saco y la echo en un barreño que tengo de plástico. Luego agarro otra vez y lleno otra canastilla, otra vez vuelvo a meterla, otros 5 o 6 minutos, la echo ahí. Y así son hasta 5 o 6 veces. La crisis ha hecho que personas que se dedicaban a otros oficios hayan decidido vender almendras para ganarse la vida con este producto, del que pueden sacar unos 20 euros al día. Además de ejercer su oficio, José Torres hace las veces de guía turístico improvisado, ya que a diario se acercan a él multitud de turistas que le preguntan las direcciones de museos, monumentos y calles. Políticos, periodistas, cantantes y jugadores de fútbol están entre los compradores habituales que reclaman un producto del que dice nunca revelará la receta. Y las joyas del Hermitage llegan al Prado. Matisse y Kandinsky son solo un avance. Las obras de estos pintores ya cuelgan de las paredes del Prado. Son las primeras de una larga lista que compone la muestra El Hermitage en el Prado. La muestra se inaugurará el 8 de noviembre y se anuncia como una de las exposiciones más interesantes de este año en España. Los tesoros del Gran Museo de San Petersburgo desembarcan en el Prado. Los lienzos Composición Sexta de Kandinsky y Conversación de Matisse han sido los primeros en ocupar su sitio. El resto de joyas esperan todavía a ser desembaladas. Se trata de casi 90 obras de las célebres colecciones de pintura, dibujo y escultura del State Hermitage Museum, así como una cantidad similar de piezas de sus colecciones arqueológicas y de artes decorativas. Con esta muestra, que abrirá sus puertas al público el próximo 8 de noviembre, finaliza el intercambio de colecciones acordado entre los dos museos, que se inició a primeros de este año con la presentación en San Petersburgo de El Prado en el Hermitage. Una exposición que recibió la visita de unas 630.000 personas, convirtiéndose así en la más vista de la historia del museo ruso. La iniciación del montaje del Hermitage en el Prado sirvió además de marco para la firma del convenio de renovación entre la Pinacoteca Madrileña y la Fundación BBVA, que patrocina esta exposición. Con esta firma, materializada por el presidente del Patronato del Prado, Plácido Arango, el presidente de la Fundación BBVA, Francisco González, y la presidenta de Acción Cultural Española, Charo Otegui, la entidad renueva su compromiso de colaboración como benefactor del museo por otros 4 años. Y vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Vuelve a soplar el viento del noroeste sobre el litoral cantábrico. Los cielos se cubrirán de nubes a partir del mediodía y temperaturas descenderán notablemente. Durante los próximos días la atmósfera tomará un aspecto otoñal, con ambiente fresco y temperaturas frescas en el litoral cantábrico y norte de la península ibérica. En el fin de semana vuelve el ambiente estable. En cuanto a Andalucía, durante los próximos días no se esperan grandes cambios. Las altas presiones seguirán siendo las principales protagonistas. Predominan los grandes claros, a primeras horas nubosidad. El viento de levante acumulará intervalos de nubes en el litoral mediterráneo. Hemos conocido parte de la información de este día, también del tiempo, y es el turno de conocer la actualidad deportiva de la mano, como no, de Hugo Vaca. Hugo, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Muy buenas noches. Para hoy tenemos el plato fuerte, la Champions League. En este caso, esta noche hay importantes partidos. Primero, el Villarreal tiene que jugarse ya casi del todo por el todo contra el Manchester City, un partido de vida o muerte. Mientras tanto, el Real Madrid realizó su último entrenamiento con vista al interesante partido de Champions de esta noche ante el Olympique de Lyon. Tras finalizar el mismo y con la lista de convocados hecha pública, José Mourinho y el capitán merengue Iker Casillas comparecieron ante los medios de comunicación. El Real Madrid ha preparado el partido de Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon sin 4 jugadores que arrastran diferentes lesiones.
el francés Lassana Diarra, el español Raúl Albiol, el portugués Ricardo Carvalho y el turco Nuri Sahin. El técnico José Mourinho, que repite la última lista de convocados con el añadido del canterano Tomás Mejías como tercer portero, no ha querido hablar de la competición europea del año pasado. Es historia vieja. Empezamos otra Liga de Campeones esta temporada, es otra. Es la Liga de Campeones 2011-2012. Y nada, vamos a ver si conseguimos hacer mejor que el año pasado. Los jugadores se reunirán en su habitual hotel de concentración para enfrentarse mañana a los franceses, uno de los equipos que han puesto en dificultad a los blancos en las últimas ediciones. El capitán del equipo, Iker Casillas, se ha referido a la posible presión que tiene el Real Madrid y la consecución de la 10ª. Presionado quizá no, no es la palabra adecuada, ¿no? Lo que sí es verdad es que estar en el Real Madrid y después de estos últimos años en los que el equipo no ha estado a la altura o estar peleando por llegar a esas semifinales o meterse en alguna final, pues es verdad que te crea un poco más de preocupación, ¿no? ¿Por qué el Madrid no pasa? ¿Por qué el Madrid tiene esos problemas? La lista de convocados la forman Casillas, Adán y Mejías como porteros, Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe, Varane, Marcelo y Contrao en defensa, Xabi Alonso, Khedira, Granero, Kaká, Callejón, Altintop y Ozil como centrocampistas y Di María, Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema como referencias ofensivas. Mientras tanto, el partido del Málaga ante el Levante cayó como jarro de agua fría, esa derrota, pero que no solamente fue una derrota en lo deportivo, sino también perdió a su portero, a Willy Caballero, por esa tarjeta roja en los primeros minutos del partido, tarjeta que será recurrida por el equipo malacitano. El Málaga Club de Fútbol ha presentado un recurso ante el Comité de Competición para que Caballero pueda jugar el sábado ante el Real Madrid, en el encuentro que se jugará en la Rosaleda. El portero argentino fue expulsado ante el Levante y tendrá que cumplir un partido de sanción. El club intenta demostrar que Willy Caballero tocó el balón con la mano, pero dentro de su propia área. La plantilla ha vuelto a trabajar esta mañana en el estadio de atletismo después del día de descanso de ayer. Pellegrini espera recuperar a Baptista y Duda, que todavía no se ejercitan con normalidad con el resto del grupo, al igual que Apoño, que la semana pasada sufrió un esguince de tobillo. Matisen se recupera de una contusión y Seba Fernández no se ha entrenado con el permiso del club. El incombustible Vicente del Bosque estuvo ayer en Málaga para participar en el foro sobre fútbol organizado por el rectorado de la Universidad Malacitana. El seleccionador nacional Vicente del Bosque estuvo ayer en Málaga para participar en el foro Inclusión Social, Prácticas y Educativas en el Fútbol Español, que se llevó a cabo en el rectorado. Las jornadas sirvieron para dar a conocer proyectos y actividades en los que se trabaja para potenciar los valores de inclusión desde el fútbol. Grandes personalidades del fútbol español se dieron cita en el evento. Entre otros, participaron Ángel María Villar, José Luis Astiazarán, Luis Rubiales, Santi Cazorla, Fernando Hierro, Javier Imbroda, Antonio López Nietos, Miguel Pardesa, Canuté y el árbitro Parada Romero. Del Bosque habló contra el racismo. El Almería Club de Fútbol también tenía unos entrenamientos. Hoy empezaban nuevamente a entrenar después de haber tenido 2 jornadas de descanso y lo hacían en el campo con 2 horas de entrenamientos. El Almería ha reanudado esos entrenamientos de la semana con una intensa sesión preparatoria que se ha desarrollado por espacio de 2 horas. Primero hubo ejercicios de prevención de lesiones en la pista interior del estadio, que sirvió también de calentamiento, y posteriormente, ya sobre el nuevo anexo, los rojiblancos llevaron a cabo un trabajo técnico y táctico que resultó exigente para el aspecto físico, por lo que los tocados tocaron todos los platos. La actividad, tras 2 días de descanso, fue genérica, aunque Lucas Alcaraz quiso incidir en algunos apartados que fallaron en Soria y en los que los almerienses no están finos durante los últimos encuentros. En este sentido, el entrenador de la Unión Deportiva Almería puso a trabajar a sus futbolistas con el balón en el ejercicio de pase y control para evitar las imprecisiones que están teniendo a la hora de hilvanar y culminar sus acciones. Hubo rondos para ensayar la presión y la hora de ejercerla también para salir de ella. El Ayuntamiento de Málaga tiene un pacto de colaboración. En este caso, Miguel Ángel Jiménez va a participar en un Pro-Am de golf, algo también muy importante para esta zona de la Costa del Sol.
Los beneficios del encuentro deportivo se destinarán a los programas de prevención escolar y familiar que viene desarrollando Proyecto Hombre en la ciudad. En el pasado curso se atendieron a 6.300 alumnos de 23 centros escolares. Proyecto Hombre tiene capacidad de convencer y de ilusionar. Hay argumentos, veo nuevas caras que se incorporan entre los amigos de Proyecto Hombre y me alegra mucho. La participación de entidades públicas y privadas hace posible el desarrollo del torneo, que se convierte en un ejemplo de solidaridad corporativa hacia la obra social que las entidades beneficiarias desarrollan en la ciudad. Vendrá José María Olazábal, vendrá pues Pablo Martín, que es el jugador estrella local. Hugo, pues esto ha sido todo por hoy, ¿no? Mañana más, espero. Muchísimo más y esperemos también tener buenas noticias de nuestros dos equipos en competición europea. Esperemos que sí. Y ahora vamos a seguir hablándoles de más asuntos en el ámbito cultural. Debut de Sabina en la ciudad de los rascacielos. El primer concierto en Nueva York del cantante español ha sido un encuentro íntimo entre amigos que cantaron, vitorearon y aplaudieron toda la noche al artista, al que recibieron como a un entrañable amigo. Joaquín Sabina triunfa en Nueva York, donde da más sombra que los limoneros y la Estatua de la Libertad. Y es que es allí donde el artista ha decidido estrenar su primera gira por Estados Unidos. Entre aplausos y gritos cantó temas como Esta noche contigo, Tiramisú de limón o Llueve sobre mojado. Y en lugar de sombreros se quitó el bombín ante un público latino que se conocía todas y cada una de las letras. Sintiéndose como en casa, se paseó por el bulevar de los sueños rotos, desató la locura con Princesa y se marcó un 19 días y 500 noches antes de que le dieran las 10 y las 11. Sabina ha hecho un sueño realidad, pero aún le quedan Los Ángeles y Miami, próximas estaciones del penúltimo tren. Las verbenas del pasado, gangrena el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Tu patria al sol cuando llueva, no te sorprende. Y hoy nos vamos a marchar con un malagueño muy internacional, Antonio Banderas, que de nuevo presta su voz al felino más famoso del cine, que por fin se ha independizado de Shrek. En El gato con botas, Salma Hayek pone voz a una pícara gatita ladrona. En esta ocasión la veremos embarcada en una aventura para salvar a su pueblo y convertirse en una auténtica leyenda. El gato con botas se independiza de Shrek. O lo que es lo mismo, la voz de Antonio Banderas pasa de secundaria a protagonista. El menino amigo del ogro verde estrena peli propia, una aventura en la que salva a su pueblo y se convierte en leyenda. Con Banderas, la mexicana Salma Hayek, que presta su voz a una pícara gatita que ayudará al gato más intrépido de la cartelera. Ambos actores han acudido a la presentación de la cinta en Miami, a bordo de uno de los cruceros más grandes del mundo, donde Banderas se ha mostrado orgulloso de su alter ego. El haberlo visto crecer durante todos estos años, es un personaje que llegó como un personaje recurrente a la segunda parte de Shrek, pero nunca pensé que iba a tener una continuidad. Y de repente, bueno, de actor secundario se me está convirtiendo en estrella el gatito, ¿no? Muy contento. Acción y humor a partes iguales en esta nueva apuesta de DreamWorks que seguro arrasa en las pantallas en las próximas Navidades. Hugo, ¿qué? ¿Te apuntas al cine? Yo con Salma Hayek. Y yo con Antonio Banderas. Hecho. Nosotros volvemos mañana, no lo olviden, a la misma hora. Que pasen una buena noche.